¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo con la cámara de Sergio González. Por más vuelta que le demos, más temas que puedan aparecer todos los días, y los hay, por cierto, la Argentina es muy entretenida en ese sentido, todo pasa por la vacuna. Cada uno de los aspectos que hacen a la vida nacional, a la tranquilidad social, a reponer la economía, en las discusiones políticas entre el oficialismo, la oposición, encabezada por los medios de comunicación, en todos los órdenes, todo pasa por la vacuna. Queremos saber cuándo llega la vacuna. Enero es la fecha asegurada, poco menos, por el gobierno nacional y parece ser que estará en condiciones de cumplir. Carla Bisotti, que es la persona que más entiende de vacunas claramente en la República Argentina, artífice del gran programa que hubo hasta el 2015 y la mujer que recuperó los programas de vacunación cuando terminó el gobierno neoliberal, nos dice algo que fundamenta la esperanza que tenemos para que prontamente esté la vacuna con nosotros. Nosotros estamos trabajando para que sea lo antes posible. Eso va a depender de los registros y las aprobaciones de la vacuna, que no dependen del Estado argentino. Nosotros estamos haciendo todo para que en el momento en el que esté registradas o aprobadas las vacunas podamos contar con esas vacunas. En el marco de esas aprobaciones es el momento en el que se va a disparar ya concretamente, tener un cronograma. Nosotros esperamos que antes de fin de año podamos contar con algunas dosis de alguna de las vacunas que hayan cumplido todas las aprobaciones, pero bueno, apenas tengamos alguna novedad concreta lo vamos a informar como siempre. Y algún día todo será un mal recuerdo, esto del COVID-19, pero no nos apuremos, porque los rebrotes en Europa, la tercera ola de la que está hablando la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que el mundo todavía está en peligro. Pero quienes tengan la vacuna, como la Argentina, tienen enormes posibilidades de zafar de esta persecución que parece tan obstinada del COVID-19, metiéndose así en nuestras vidas. Algún día pensaremos todo lo que hicimos cada uno de nosotros, quizás con nostalgia de los esfuerzos que hemos realizado. Hay un spot que el otro día les presentamos en una primera parte en Alemania que habla de lo que tuvimos que hacer, qué poca cosa en realidad había que hacer para que si no había vacuna por lo menos no muriese tanta gente. Hubo una gran desobediencia civil propulsada por los medios de comunicación que no querían la cuarentena porque con eso le iba demasiado bien al gobierno. Ya conocen la historia. Bueno, ahora, cuando pasen los años, quizás podamos pensar como esta señora, la esposa del hombre que el otro día hablaba, estando en el futuro, sobre el COVID del 2020. 2020, das ist lange her. Wir hatten uns gerade eben kennengelernt und wir waren neugierig auf das Leben, auf unsere gemeinsame Zukunft. Ne? Aber dann änderte sich plötzlich alles. Und das ganze Land schaute voller Hoffnung auf uns junge Leute. Wir fassten uns ein Herz und taten nix. Wir schimmelten zu Hause rum, trafen möglichst wenige Leute und verhinderten damit die Ausbreitung von Covid-19, dieser unsichtbaren Gefahr, die nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt bedrohte. Wenn Sie mich heute fragen, wie wir jungen Leute das damals ausgehalten haben und so tapfer zu Hause rumgammeln konnten, wir waren besondere Helden. Claro que a esta historia le falta todavía una parte, la que viene cuando llega la vacuna. Y entonces todo podrá ser corregido y el 2021 será diferente. Pienso que para el mundo, pero en forma especial para la Argentina, que ha sido de los países que más rápidamente reaccionó a buscar todas las vacunas que hubiese, la rusa, la AstraZeneca, la Oxford, la del laboratorio Moderna, la que sea. Como hicieron los húngaros, que ya están adoptando para estos días la vacuna rusa. Anuncia la llegada del primer lote de la vacuna rusa Sputnik V a su país para hacer pruebas. Su nación estaría dispuesta a producir el compuesto ruso. Además señaló que cada país puede decidir por su cuenta qué vacuna comprar.
Los europeos en general están armando su calendario. Todo esto que les contamos, siempre hemos presentado en la columna los materiales internacionales porque nos ayudan a pensar y a entender. Eso que ha sido muy ocultado, lamentablemente, en la Argentina, porque no querían que supiéramos lo que estaba pasando afuera, para que aquí continuásemos comportándonos de la manera en que vivimos esa derrota de 35.000 muertes y más de 1 millón de contagiados y todo lo que le ha pasado a la Argentina cuando desobedeció aquello que había sido desde el principio la idea que tenían para combatir al COVID-19. Mire cuál es el calendario europeo. El anuncio de la presidenta de la Comisión Europea multiplica las expectativas. EMA tells us that la Agencia Europea del Medicamento nos dice que la licencia de comercialización para BioNTech y Moderna podría darse en la segunda mitad de diciembre, ha dicho Ursula von der Leyen. El Consejo Europeo acordó anoche empezar ya a organizar los planes nacionales de vacunación. Y es que en nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Y para terminar con este recorrido del que en algún momento será parte la Argentina, cuando estemos dando lo que ha sido toda la lucha a partir de la vacuna en el mundo entero, la Argentina va a inscribirse a partir de enero seguramente. Vamos a terminar con los Estados Unidos, que la próxima semana quizás ya tiene la vacuna. La Agencia de Alimentos y Medicamentos se reunirá el 10 de diciembre para decidir si aprueba la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer, que mostró un 95% de eficacia contra el virus. Según un asesor del programa de vacunación del gobierno, este podría empezar el 12 de diciembre. Tendremos las primeras vacunas distribuidas un día después de la aprobación y esperamos que la gente pueda empezar a ser inmunizada, diría que en las 48 horas siguientes a la aprobación. Antes que Estados Unidos, Reino Unido podría ser el primero en aprobar dicha vacuna. Citando a fuentes del gobierno, el sitio de noticias The Telegraph dijo que podría ser aprobada esta misma semana. Pienso mucho en el 2021. Este 31 de diciembre nos vamos a sacar de encima el peor año de nuestras vidas, pensado en forma colectiva. Nunca hubo nada igual que nos hiciera tanto daño. Y el 1 de enero tiene que ser ya algo muy distinto para el 2021. Vendrá con algunas novedades muy fuertes para la historia de la Argentina, para la creación de derechos, como la despenalización del aborto, que tiene enormes posibilidades ahora de ser votada. Alberto Fernández lo que pide el presidente es un debate serio, porque hay quienes no lo quieren así. Lo que quisiera es que no empecemos con estas cosas de andar persiguiendo diputados. Yo vi que el diputado Suárez Lastra fueron a su casa. Y bueno, yo días atrás tuve en mi casa también unas 50 personas que tiraban unos petardos. ¿En serio? En Olivos. Sí, antes de matar la ley, tiraban unos petardos estruendosos que conmovieron a todo el barrio. Y no me dicen, por eso habla muy mal de quien lo hace. En serio, es algo muy difícil, porque hay un sector que no quiere ni siquiera discutirlo, que no lo acepta directamente y que trata de imponer a los demás antidemocráticamente su voluntad. Lo que ha sucedido con el diputado Suárez Lastra es, de verdad, algo muy inesperado. Pobre Suárez Lastra, con todo lo que ha hecho por el establishment, un hombre totalmente entregado a esos designios, que abandonó todo espíritu de lo que el radicalismo fue, si entendemos por radicalismo Alfonsín, al lado del cual uno piensa que se formó, al lado del cual estuvo tanto tiempo parado, construyendo su carrera política. Bueno, traicionó todo eso para favorecer al ambiente, para estar con la derecha, para favorecer a los que más tienen, para luchar por los ricos, etcétera. Y miren lo que le pasa. Una vez que va a acertar en una cuestión de conciencia, como el voto a favor de la despenalización del aborto, lo extorsionan, lo escrachan, van a la casa, le tocan bocina, le gritan. Lo desconcertado que habrá estado ese pobre hombre en el living de su casa, escuchando por la ventana la forma en que lo destrataban, tan solo porque esta vez quiere cumplir con algo que finalmente lo estaría enalteciendo. Bueno, esto es lo que le pasó a Suárez Lastra y esto es lo que impide, lo que van a ver, que la discusión tenga la seriedad
que pide Alberto Fernández, la que pide el propio hecho. Es un tema muy profundo, el del aborto. Claramente divide a la sociedad. Tenemos que resolverlo en forma democrática, a través de nuestros representantes. En eso estamos. Pero mientras tanto procuran torcer la voluntad de quienes tienen que votar, y de esa manera no sirve. Yo creo que es ideológica, es un sector muy derecha, es un sector con cosas muy fascistas. Acá sobre la vereda hubo un cartel donde remitía a que estas eran posiciones sionistas las que estábamos llevando adelante. El sionismo es un movimiento que está vinculado a el judaísmo y procurar llegar a un Estado y la constitución del Estado en Medio Oriente. Y los grupos anti-israelitas, antijudíos, antisemitas, son grupos que toman al sionismo como un enemigo. Acá estaban asociando al sionismo como responsable de un genocidio sobre los chicos por nacer, digamos. Son fachos en todo el sentido de la palabra. Y así como la semana pasada la idea que predominaba era que sea ley en función de la película de Juan Solanas, esta semana es aborto legal ya. Ese es el título de una película que se estrena esta semana. Busquen todos los datos posibles. Aborto legal ya, de Eleonora Ghioldi, a la que le hemos pedido esta partecita de la película para entusiasmarlos, porque cuanto más nos informemos, cuanto más nos sensibilicemos con esta historia, mejor podemos aportar a la discusión general. Surgen un montón de preguntas de cuáles eran las violencias que nos atravesaban cuando estábamos en una situación de un embarazo no deseado, y específicamente cuando estábamos en una situación de clandestinidad, ¿no? Porque la clandestinidad sumaba otra capa de violencia, que era que no solo no teníamos acceso al sistema de salud, sino que tampoco teníamos acceso al sistema de justicia. A raíz de esto, empiezo a trabajar en este otro proyecto que se llama Aborto Legal Ya, que es un proyecto mucho más grande que solamente el corto documental. Es un proyecto que es un tanto en esta movida y la marea verde. Yo creo que porque finalmente apela a algo que atraviesa el cuerpo de las mujeres y todas las personas con capacidad gestal en la realidad de la vida cotidiana. Hola, mi nombre es Juana y tengo 12 años. Mi nombre es Vera y tengo 12 años también. Mi nombre es Suma y tengo 12 años. Capaz que siempre fue algo grande, pero capaz que no salió a la luz. Aborto legal ya. No es, por cierto, la única discusión. Estamos atravesados por muchas. Algunas de ellas aparecen gratuitamente en nuestras vidas por infundios, por ataques, por provocaciones que se dan particularmente desde el sector de la derecha, que se lleva todo por delante. Lo que hizo Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, resulta inadmisible. Cada día que pasa es peor, pero también hay que aceptar que Soledad Acuña no solamente hablaba por ella, sino también por el resto del PRO. Piensan de la misma forma. La clase media que integran los docentes, los sectores que ellos ven como pobres o como irrelevantes, solamente merecen el ataque impiadoso que lanzó con furia Soledad Acuña sobre esos docentes. No tiene manera de recomponerlo. Seguirá como ministra de Educación y será un caso muy raro. Una ministra de Educación que difícilmente, salvo que puedan construir todo un aparato de protección en el sentido de no ser insultada, de no ser molestada por los maestros, que naturalmente tienen muchas cosas para decirle, porque lo que hizo Soledad Acuña no tiene fundamento y es algo tan inútilmente provocador que mucho menos todavía se puede comprender. Pero ha salido a respaldarla, por cierto, el PRO. Y todo esto, además, mientras se da la discusión por las clases en la ciudad de Buenos Aires, las clases presenciales. Bueno, como nos va a contar ahora nuestro colega Mauricio Polchi, murió otra persona en el tema COVID escuelas. Lamentamos informar el fallecimiento de Carlos Betancor, quien fuera rector del Colegio Comercial número 26, que estaba desde hacía más de 20 días internado en terapia intensiva luchando contra el COVID. Lamentamos esta muerte. Seguimos planteando que no pueden abrirse las escuelas en este contexto epidemiológico, que estas son las vidas que y esperamos que el Ministerio escuche lo que esto significa
de escuelas, actividades presenciales. No escuchan nada, no va a ocurrir que le presten atención a lo que se les está reclamando tan insistentemente. Juegan al marketing y se equivocan porque están las vidas de por medio de todas las personas involucradas en tener que ir a las escuelas, en prestar allí su servicio, etcétera, o en tener que concurrir a concursos presenciales, como le tocó a esta víctima del COVID-19. Pero como les decía antes, el PRO ha reaccionado en bloque junto a Soledad Acuña por el tema de las acusaciones tan graves hechas respecto a la supuesta ignorancia, incapacidad, fracaso, frustración, pobreza, etcétera, que le atribuyó a los docentes Soledad Acuña. Y en todo en nombre, finalmente, de que en las aulas esos maestros, según el punto de vista de ellos, tratan de poner ideología en la mente de los chicos. Mire, vamos a escuchar primero a Soledad Acuña y a Patricia Bullrich, y después le vamos a demostrar el grado de cinismo del que hacen gala. El ministro Bullrich habilitó una línea 0800, dijo, para denunciar. ¿No es muy policial esto? ¿No es como una persecución política? Tenemos entendido que ustedes ahora ponen un 0800 para denunciar este tipo de adoctrinamiento, ¿no? Denunciar este tipo de adoctrinamiento, ¿no? Y este 0800 es para que justamente queremos que los padres se involucren y nos digan si hay este tipo de episodios, por eso no los vamos a permitir. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano. ¿Esta es la línea para hacer denuncias de intromisión política? Sí. Yo quería denunciar que en el colegio número 4, que queda en Villa Devoto, hay un cartel amarillo patito enorme, horrible, que está hace años ahí. Estaría bueno que lo saquen ya, ¿no? Porque son obras de hace 3 años. No creemos en el adoctrinamiento. ¿Tiene algún familiar en el establecimiento? Sí, mi sobrino hoy. Dígame, ¿algo más? Sí, el manual Santillana que le dieron hace 2 años más o menos. Sí. Es el manual de historia y tiene los mayores hitos, digamos, de la historia política argentina. Está, por ejemplo, los presidentes más importantes, la asunción de algunos gobernantes, y también está la de Mauricio Macri con Gabriela Michetti en el año 2007. La raíz de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. Si fuera verdad lo que dicen de la ideología, Bullrich, el que fuera ministro, y la actual Soledad Acuña, apoyados por la otra Bullrich, la presidenta del PRO, que ha dicho que lo que hizo Soledad Acuña y por ende lo que señalaba Esteban Bullrich está bien, vamos a mostrarles a ustedes de qué forma se puede dejar muy claro cuál es el grado de hipocresía que puede llegar a tenerse. Así que el problema es la ideología. Lo que no se puede hacer con los chicos es meterle ideología. La pregunta es, ¿qué hacía en cada 20 de junio de los 2 que hemos seleccionado Mauricio Macri hablando con los chicos? Feliz Día de la Bandera para todos. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. No escucho, claro que se puede. No existe nada mejor que poderles demostrar con nuestros materiales el grado de impunidad en el que creen que desarrollan sus vidas, porque esto es así. No puede escapárseles que Macri cometía estos verdaderos desatinos. Presidente de la República arengando a los chicos a cantar la frase de campaña, sí se puede. Una vergüenza, un atropello a los chicos, un atropello a los padres que caminaban indignados en muchísimas casos, aunque algunos pudieran estar de acuerdo, los mismos que ahora están de acuerdo con Soledad Acuña, para despotricar contra los maestros que nos cuidan a los chicos, que ayudan quizás más que nosotros mismos a que crezcan de la mejor manera. Un maestro suele ser un padre, alguien, una madre, alguien que nos está aconsejando, que nos está ayudando en nuestra vida, que sabe de nuestros problemas, de lo que pasa en nuestra casa, que se preocupa si mamá, papá se llevan bien, si papá golpea, si no golpea. Estas cosas todas pasan por la vida de los maestros. Son muchísimo más que aquellos que nos enseñan que 2 más 2 son 4. No obstante, siempre está el ataque pertinaz que tienen que sobrellevar. Hoy
Es un día muy particular, muy escondido por los medios de comunicación. Hoy se cumplen 71 años que Perón decretó en 1949 la gratuidad universitaria, un paso formidable justamente para igualar, para darles posibilidades a los hijos de los obreros. Había unos 45.000, 35.000 en realidad, estudiantes en 1945. 10 años después, con lo que se hizo en 1949, 6 años después, había 138.000 estudiantes universitarios en la República Argentina. Y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y también si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, lo que está ocurriendo con Costa Salguero. El 27 de noviembre hay una audiencia. Mañana se termina el plazo para anotarse, ténganlo en cuenta. No piense que ya fueron muchos y que con eso alcanza. Siempre hay que participar, hay que trabajar de ciudadanos. Se están robando la ciudad de Buenos Aires, hectárea por hectárea de las buenas que hay, donde pueden hacer negocios. Rodríguez Larreta, sus testaferros, los ricos que los acompañan, como Costantini, que ya tiene negocios perfilados detrás del Sheraton, Caputo y toda la gente, toda una especie de banda que acompaña a Larreta, en este caso como antes a Mauricio Macri, que se había quedado con un número igual en hectáreas a las que Rodríguez Larreta le ha escatimado a la ciudad para sus negociados inmobiliarios o para lo de sus amigos, en los que naturalmente él también va. Es una tristeza lo que pasa. Ayer hubo una demostración. Mire estas imágenes que nos acompañan hasta Costa Salguero, una bicicleteada de muchísimas personas que tratan de mostrar lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Y esta nota, estas palabras, nos alertan sobre lo que quiere hacer Rodríguez Larreta, lo que ya tiene de alguna manera bastante adelantado con el voto de los 35 legisladores que nos hacen pensar en Alibaba y los 35. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener acceso público al río. La verdad es que este es un tema que ha estado fuera del debate público y a mí me ilusiona muchísimo que finalmente estemos debatiendo qué hacer con el Río de la Plata, y yo creo que tiene que ver con la enorme movida de las organizaciones ambientales, de los jóvenes por el clima en los últimos años, que han puesto el tema ambiental en el centro de la escena, que es un acceso al río hermoso de la Ciudad de Buenos Aires, que queremos que ahí haya un parque costero, que ahora está esa mole que viene concesionada y licitada desde aquellos oscuros 90, pero que se terminó la licitación y tenemos la enorme oportunidad de que allí haya un parque costero. El gobierno de la ciudad ha decidido construir torres, hacer un barrio y replicar de alguna manera lo que se ha hecho en su momento en la época de Grosso en Puerto Madero. Bueno, puede ser que el horizonte sea también un privilegio de un grupo muy privilegiado en la ciudad de Buenos Aires y que no podamos tener todos y todas derecho al horizonte. El blindaje que los medios de comunicación le prestan a Rodríguez Larreta es directamente proporcional a lo que era el ataque sistemático sobre los que piensan distinto a quienes blindan a Rodríguez Larreta. Lo que ha pasado con el lawfare en la Argentina supera todo lo que en cualquier parte del mundo podamos detectar. Hace un par de años Martínez de Giorgi, en una fecha como la de hoy, gracias a la gente de Debate Mendoza, tomaba la decisión de sobreseer a Máximo Kirchner y a Nilda Garré en una causa inverosímil, ridícula y absurda, pero que había servido en la mitad del 2015 para opacar la democracia, para anularla, para envilecerla y para que finalmente la gente votase, aunque fuera por la mínima diferencia de un punto, el gobierno que a ellos les servía para robarse todo como lo han hecho los medios de comunicación encabezados por el Grupo Clarín. Eso es lo que Martínez de Giorgi, el juez, decía. Quedaban sobreseídos Máximo Kirchner y Nilda Garré porque no había un solo elemento, no existía la cuenta, no existía ni el banco. Y sin embargo, mire cómo lo sostenían a rajatabla, a brazo partido, esta tapa de Clarín, esta y tantas otras. Era durísimo el ataque y la embestida para hacerle creer a la gente que la presidenta, que ya había sido acusada del asesinato de quien se había suicidado, hablo de Nisman, además tenía un hijo que se había fugado, había sacado del país
decenas de millones de dólares y los tenía en un paraíso fiscal. Esa es la tapa de Clarín. Y esta es la defensa que hacía Santoro, Daniel Santoro, el fundador de Fopea, personaje ciertamente incalificable, que funciona como periodista, pero que no tiene nada que ver con lo mínimo exigible a la ética y a la impronta periodística, y que estaba asociado con lo peor que puede haber, espías, extorsionadores, llevando a cabo extorsiones que en su momento fueron denunciadas como conocidas por el propio diario Clarín, por el programa ADN, cosa que vamos a presentarles en alguna otra edición de la columna. Bueno, miren lo que decía Santoro, impune en el programa de los almuerzos, cuando sostenía que en efecto Máximo Kirchner había sacado todo ese dinero del país. La denuncia que hizo usted sobre las cuentas que tiene Máximo Kirchner, aparentemente, ¿no? Vamos a ratificar 3 veces, ya que él negó 3 veces, vamos a decir ratifico, ratifico, ratifico. Y la agarré también, ¿no? Y de la agarré también. Este tema es realmente serio. Máximo Kirchner sería cotitular de una cuenta secreta en los Estados Unidos. De estas cuentas de las que se sospecha podrían ser titulares Nil Agarré y Máximo Kirchner. Daniel es garantía de seriedad en estos hechos y en estas investigaciones. Bueno, esto es lo que pasaba entonces. Era un año de las elecciones. Imagine, 300 canales. Esto que usted acaba de escuchar, un minuto, eran horas y horas. TN, Canal 13. Y se prendían los demás canales, porque piensan muy parecido algunos de ellos. Y todos los periodistas que viven bien con el establishment, ¿para qué se van a ocupar de saber cómo son las cosas? Y ahí le daban, como adentro de una gorra, le pegaban de todas las maneras, todos los días, todo el tiempo. La embajada de los Estados Unidos, todavía más pérfida en este momento con el tal Prado, que espero que se vaya pronto ahora que perdió Trump, la embajada de los Estados Unidos pidió, con mucho retraso, todo lo que era el aporte que Estados Unidos podía hacer a la causa. Llegó 3 años después. Por eso Martínez de Giorgi no podía cerrar la causa y sobreseer a las personas. Usted imagínese, la consulta sobre una cuenta bancaria. Nunca vienen de los Estados Unidos. Siempre están protegiendo a toda su gente. Bueno, en este caso estaban dándole protección a la mentira del diario Clarín. ¿Qué hacer contra todo esto? La indignación siempre llega tarde. Había pasado todo cuando en el 2017-18 se sabía cuál era la verdad. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner podía mostrar su indignación, pero ya le habían robado la elección. ¿Y qué te cuento cuando le inventaron a mi hijo una cuenta con Nilda Garré de 40 millones de dólares en la tapa de Clarín? ¿Y vos sabés la cantidad de gente que por ahí ve esa tapa y después ni se entera cuando Máximo habla por la radio y lo desmiente y se quedó con la tapa de Clarín diciendo que Máximo tenía 40 millones de dólares? O lo que pasó con el famoso auto de Milagro Sala, que yo te puedo mostrar 4 hojas enteras de portales de todo el país diciendo se encontró un BMW propiedad de Milagro Sala lleno de dinero. Después salió una noticia que no era cierto. ¿Pues es la cantidad de gente que leyó las 4 páginas de portales diciendo eso y no leyó de que no había ninguna plata de Milagro Sala? Leopoldo Moró ha hecho un hilo de tweets, ha publicado, muy interesante sobre el tema de los cuadernos, porque está pasando de todo aún. Si usted cree que se emparejó la situación en materia judicial, se equivoca profundamente, y por eso es tan importante todo lo que hay que reformar y de alguna manera legitimar para que la justicia tenga algún valor y no el descrédito en el que está sumida desde hace tanto tiempo. Mire este hilo de Twitter, acompáñeme en la lectura de lo que publica Leopoldo Moró. Por lo menos la primera línea de cada uno de los tweets. Con Clarín y La Nación como punta de lanza y con mensajes intimidatorios a través de las redes sociales, más la presión personal de Garabano sobre ellos, se disparó una fuerte extorsión sobre los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Casación para que avalen el armado de la causa de los cuadernos, que al final no eran tales sino fotocopias, sobre cuya autenticidad nunca se pudo hacer peritaje, aunque después se hicieron aparecer un cuaderno que seguramente reescribió Centeno. En efecto, los autores de esta maniobra quieren que los jueces Figueroa, Petrone y Barruetaveña convaliden los chanchuzos que hizo la asociación ilícita de Bonadío, Stornelli, D'Alessio, la Agencia Federal de Inteligencia y algunos de esos medios.
No sortearon la denuncia, se la quedó Bonadío, apoyándose en una causa, la del gas licuado, que solo tiene como sustento un testimonio del bandido polifuncional de los servicios de inteligencia D'Alessio. El juez campeón mundial del prevaricato actuó en tándem con Stornelli y sin siquiera aplicar constitucional y legalmente la ley del arrepentido, desataron una cacería de extorsiones, privación ilegítima de la libertad y persecución política sin precedente en la historia democrática de la Argentina. De esto también estuvo hablando Alberto Fernández. Te vas a dar cuenta que la figura del arrepentido se dio casi simultáneamente en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Bueno, en Brasil. Y en los tres casos se usó para la persecución de líderes opositores. Punto. No. Punto. No hay arrepentidos en causas comunes. Hay arrepentidos en causas políticas. Sí. Bueno, punto. Entonces, eso es una ficción. Eso es hay una en ficción. Causas de narcotráfico, no hay solamente en causas políticas. No sí, hay, claro. No, María, no. Pero no es una no. ficción. Yo tengo que aportar yo pruebas. diciendo... Yo no puedo si alegremente Mengano coimió. Tengo que llevarte prueba que Mengano coimió. Si vos vieras lo que son las declaraciones de los arrepentimientos en la causa de los cuadernos, desesperarías. Porque verías el riesgo que estás corriendo cualquiera de nosotros, que puede aparecer un tipo y decir cualquier barrabasada. No le pasa a cualquiera de nosotros. Pero puede pasar. No nos damos cuenta, vamos a seguir negando lo que ha pasado. Vamos a seguir haciéndonos distraídos con lo que ha pasado. Seguramente habrá hechos de corrupción, seguramente habrá corruptos y seguramente habrá que castigarlos. Pero nos damos cuenta cómo se construyó un sistema para involucrar a Cristina en esas causas. ¿Nos damos cuenta? Y es por la seguridad jurídica de todos nosotros que no deben dejar que prevalezcan esos criterios. No podemos hacer de cuenta que nada pasa. Pasó algo muy grave, María. Pasó algo muy grave, Ernesto. Es algo profundamente grave y de lo que parece la Argentina no tiene retorno si no toma medidas que adecenten a la justicia. Lo que ha pasado en estos años no tiene parangón, como tantas veces les hemos dicho. Miren, cuando trabajan los medios de esta forma, algo le pasa a la mente de la gente. Mañana les vamos a presentar a ustedes algo insólito que ocurre en los Estados Unidos. Pero para que se queden pensando, el 88% de los votantes de Trump, que son 70 millones, el 88% que vienen a ser 60 millones de personas, dicen que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos. Miren lo que se puede conseguir repitiendo y machacando sobre la mentira desde Fox News, desde los tuits de el presidente Trump, etcétera. Es darle vuelta a la cabeza a la gente. Hay que ser un imbécil directamente para pensar que, en efecto, las elecciones en los Estados Unidos fueron amañadas gracias a la intervención de Cuba, de Venezuela, de Maduro, de Chávez. Es un disparate sin límites, atómico, pero lo presentan y lo dicen. 60 millones de norteamericanos que votaron piensan que hubo fraude, porque se los dicen, porque se lo repiten. Millones de argentinos piensan que hubo corrupción, porque se los repiten, porque se los dicen en forma permanente. 10 años después del comienzo de toda esta historia, cuando cada una de ellas se les fue cayendo a pedazos. Los dejo con Pablo Dugan y los invito para mañana, si Dios quiere. Gracias, Víctor Hugo, y ya estamos con el señor Lautaro Maislin. Bienvenido, Lauti. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Te saludo nuevamente, a los que están del otro lado también. Mañana finalmente se empieza a debatir en el Senado el aporte, ¿no? Exactamente, en comisión, el aporte extraordinario de las grandes fortunas que tienen media sanción de diputados, que se aprobó la semana pasada, en la mañana del miércoles, un impuesto o un aporte que afectaría a 9.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos o 200 millones de pesos. Y si te parece, vemos el argumento de Juntos por el Cambio, que votó en contra. Recordemos que la izquierda se abstuvo y hubo 2 diputados de Juntos por el Cambio que votaron a favor, que son radicales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Nos va a acompañar hoy? ¿No podemos una palabrita con nosotros? Buenos días. Muy buenos días. Mario. Hola, ¿cómo le va? ¿No va a acompañar el proyecto? No. Juan Manuel, 2 segundos. ¿Todo bien? 2 segundos, hagamos. ¿Qué estás escuchando? No, nada, le tengo... Nada. Diputada, ¿por qué es importante que salga el aporte extraordinario de las grandes fortunas? Vamos a poder comprar insumos médicos, vamos a poder adquirir la vacuna,
Vamos a poder trabajar sobre la urbanización de los barrios populares. No podemos decir con el 15% de un impuesto vamos a urbanizar Ovilla. No tenemos que poner una zanahoria de plástico. Creemos que es un proyecto absolutamente confiscatorio, innecesario. Creemos que es malo técnicamente, que no ayuda. Para mí es un impuesto de carácter regresivo, no genera las inversiones, esas inversiones no generan el empleo. Durante 4 años del gobierno de Macri bajaron los impuestos para los sectores más poderosos. No vino un peso de inversión. Y que lo que hace es seguir espantando a los empresarios. Lo que aumentamos es incertidumbre, no certidumbre. Y nosotros necesitamos inversión. Mario, durante el gobierno de Juntos por el Cambio se bajó el impuesto a las ganancias a las empresas y las inversiones no llegaron. No, se bajaron varios impuestos y no llegaron, obviamente. De Juntos por el Cambio se bajó el impuesto a las ganancias a las empresas y no hubo inversiones. Bueno, eso lo decís vos, cuando vos escuchás a la gente que estuvo en el gobierno en la época de Juntos por el Cambio, el nivel de inversiones creció. Recién Mario Negri coincidió conmigo. Gracias, éxitos. Inversión, tuvimos inversión más alta que durante 2 años del kirchnerismo. No, en serio, no me vengan con el relato. Recién el diputado Enríquez me decía que sí, que hubo muchas inversiones durante Juntos por el Cambio. Hubo algunas, pero... No muchas. No, la verdad que muchas no. Un chacarero tiene que vender un tractor, ese chacarero que hace, levanta acá y se va a Paraguay, Uruguay, es obvio. Se va del país. Se va del país. Porque tiene que vender el tractor. Porque tiene que vender el tractor, no, porque lo están esquilmando. La verdad es que me parece que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer el proyecto. El proyecto habla de personas físicas, no de capitales productivos. Mario, ¿cree que debe haber una reforma impositiva progresiva? Sí, por supuesto que sí, creo que sí. Sí, y hay que discutirla. Estamos convencidos de que una reforma impositiva de fondo que garantice un sistema tributario progresivo en la Argentina es necesaria. Sí, tiene que haber una reforma impositiva integral. Sí, creo que el presidente tiene que convocar al Consejo Político, Económico y Social. La otra vez cuando vino el FMI, ¿se acuerda que había una marcha? ¿Se acuerda la canción de Nacha? Vamos los artistas. Esta vez no van los senadores. La carta que le mandaron no se sabe si era para el presidente o para el Fondo Monetario. Tienen que lograr una negociación acorde. ¿No hay una autocrítica en relación al pedido del Fondo Monetario? Siempre hay autocrítica. Pero si encuentra alguno del otro gobierno que le haga una autocrítica, te pago no una cena, te pago 10. Bueno. Debería ocuparse de hacer autocrítica de lo que fue el gobierno de Macri. Yo justamente le pregunté si había una autocrítica desde el gobierno de Juntos por el Cambio en relación al Fondo Monetario y me dijo, si encontrás a alguien del oficialismo que haga una autocrítica, te pago una cena o 10. Nos tocó asumir en pandemia. O sea, vení y me preguntás, yo creo que, por ejemplo, comunicamos cosas que se podrían haber comunicado mejor. ¿Me puede tirar alguna autocrítica para que Negri me invite a una cena? No, pero pagate la cena mejor. Bien, señores. A ver, repita esa apuesta con Negri. ¿Cómo es la cosa? No, Mario Negri estaba hablando de la carta de los senadores en relación al Fondo Monetario y yo le pregunté a Mario si había una autocrítica de Juntos por el Cambio en relación al pedido del Fondo Monetario y Mario me dijo, consiga autocrítica del Frente de Todos y yo le pago 10 cenas. Hablamos solamente con Cecilia Moró que dijo que había problemas de